Vamos a volver, ahí está. Y entonces es necesario manejar conceptos. Es fundamental manejar conceptos. El primer concepto que debemos manejar es el concepto de mol. El concepto de mol es un concepto numérico. Un mol es una cierta cantidad de partículas. Es una cantidad de partículas constante, una cantidad fija. Lo bueno que tiene este Profe, ¿está haciendo algo concepto es, en el Paint? Porque no se ve. sí, Ah, no, no está presentando tienen pantalla. razón, tienen razón. No, no, no. Oh my God, ahí está. Entonces, el concepto de mol es un concepto numérico y se refiere a cantidad. Cantidad de partículas en química. Las partículas en química son pequeñas. Imagínense que la unidad de masa atómica es la masa de un protón, o sea, la masa de un átomo de hidrógeno. Bien, entonces, el mol se refiere a una cantidad de partículas. ¿Cuál es esa cantidad de partículas? El número de Avogadro. Y el número de Avogadro dice que en un mol hay, en un mol hay 6,02 por 10 a la 23 partículas. El problema que a veces se nos plantea es de qué tipo de partículas hablamos. Entonces, ¿de qué tipo de partículas hablamos? Y depende. ¿De qué depende? De la sustancia que consideremos. Si es un metal o un gas noble, si es un metal o un gas noble, gas inerte, gas raro, entonces hablamos de átomos. Las partículas que forman los metales y las partículas que forman los gases nobles son átomos. Átomos. Esperen porque también me mandan mensajes por WhatsApp. Bueno, pero no los voy a poder contestar ahora. Entonces, las partículas son átomos. Lo que tengo que ver es si hay alguien que quiere entrar. Yes, hay dos. Bien, entonces, si quieren esta clase la podemos poner antes. Ustedes díganme, yo desde las 4 estoy libre. Entonces, un mol es una cantidad de partículas. ¿Cuántas? El número de Avogadro. El número de Avogadro, que es un número fijo, así como es fija la masa atómica, que la saco de la tabla periódica. Y es fijo el número atómico, que también lo saco de la tabla periódica. Ahora, ¿de qué partículas hablamos? Y depende de la sustancia que consideremos. Si consideramos un metal o un gas noble, por ejemplo, el aluminio o el argón, bueno, pues son sustancias formadas por átomos. Ahora, si consideramos una molécula, mejor dicho, una sustancia covalente, si consideramos una sustancia covalente, es decir, formada por elementos no metálicos, entonces hablamos de moléculas. Hablamos de moléculas. Pero las moléculas también están formadas por átomos. Entonces, vamos a calcular a partir del número de moles la cantidad de moléculas y luego también vamos a calcular los átomos. Las características que tienen los átomos en las sustancias covalentes es que están
unidos compartiendo electrones, porque son no metálicos. Ejemplo, agua, dióxido de carbono, glucosa, oxígeno gaseoso, ácido sulfúrico, etc. Y hay otro tipo de sustancias, que son las iónicas, en donde las partículas que forman las sustancias iónicas se llaman fórmulas unitarias o unidades fórmula. Fórmulas unitarias o unidades fórmula. ¿Por qué no hablamos de moléculas? Porque en estas sustancias los átomos son átomos cargados. Hay un átomo que perdió electrones, que es un metal, otro que los ganó, que es un no metal. El metal se transformó en un catión, el no metal se transformó en un anión y se atraen por fuerzas electrostáticas. Los enlaces en los compuestos iónicos son diferentes a los enlaces en los compuestos covalentes. Por eso hablamos en los covalentes de moléculas y en las iónicas de fórmulas unitarias, unidades de fórmulas. Que de última, todo está formado por átomos. Todo está formado por átomos. Todo está formado por átomos. Entonces, Avogadro nos sirve para convertir moles en moléculas, moles en átomos, moles en unidades fórmulas. ¿Cómo? Ejemplo. Vayan interrumpiéndome y vayan preguntándome si hay algo que no entienden. Entonces, supongamos, en 5 moles de potasio, ¿cuáles son las partículas? En el potasio, busquen tabla periódica, grupo 1, periodo 4. Es un metal el potasio. Entonces, las partículas que van a formar los 5 moles de potasio son átomos. ¿Cuántos? Y bueno, si un mol de potasio contiene 6,02 por 10 a la 23 átomos, 6,02 por 10 a la 23 átomos, pues 5 moles tendrán 5 veces más. 5 moles, me encanta explicar química aplicada, 5 moles de potasio van a tener X, o sea, 5 por 6,02 exponente a 23. Que te da 3,01 por 10 a la 24. Exacto. 3,01 por 10 a la 24. Si no saben manejar la calculadora, me avisan. No sé si les voy a poder ayudar, pero bueno, lo intentaré. 3,01 por 10 a la 24 átomos. ¿Estamos? Profe, si por ejemplo, si no nos diera los moles, ¿cómo hacemos para saberlos? No. Tienen que dar los moles para saber cuántas partículas tenés en un... Te pueden dar la masa, pero eso dejémoslo para después. Ah, claro, porque mi duda está ahí, porque en el cuadro Sí, en las que te dejémoslo lo para da y después. muchas veces en las que no. Entonces eso no Sí, sabemos te cómo. pueden dar la masa o te pueden dar la cantidad de partículas. Pero para llegar a eso, primero tenemos que ver esto. Ok. Supongamos que tenemos 3 moles de agua. Bueno, en 3 moles de agua, en 3 moles de agua, ¿cuántas partículas hay? Bueno, ¿qué partículas son? ¿De qué partículas vamos a hablar? De moléculas. O sea, en un mol
de agua, siempre, acuérdense que Avogadro es un número constante, en un mol de agua va a haber 6,02 por 10 a la 23 moléculas. Por lo tanto, en 3 moles, ¿cuántas moléculas va a haber? Vayan haciendo la cuenta hasta que yo termino de escribir moléculas. En 3 moles voy a tener... 1,806 por 10 a la 24. Bien, voy a tener 3 veces más. En 3 moles voy a tener... ¿Cuánto era? 1,806 por 10 a la Bueno, 24. voy a poner 1,8 por 10 a la 24 moléculas. Bueno, pero ahora puede ser que yo además les pida átomos. Si yo les pido moléculas, multiplico por Avogadro y me da la cantidad de moléculas. Pero ahora yo quiero saber, en 1,8 por 10 a la 20, por 10 a la 20 no sé qué, a la 24 moléculas, yo ahora quiero saber cuántos átomos hay. ¿Cuántos átomos hay? Y bueno, ¿y cómo lo calculo eso? Hay que Y yo multiplicarlo por sé 3, que, ¿no? claro, yo sé que, esperen a ver si hay alguien que quiere entrar. Chicos, yo entiendo que entran cuando pueden, pero deberían tratar de ser puntuales. Entonces, en una molécula de agua hay 3 átomos. ¿Están de acuerdo? En una Sí. molécula hay 3 átomos, 2 de hidrógeno y 1 de oxígeno. Hay 3 átomos. Bueno, ¿y cuántas moléculas tengo en 3 moles? Y tengo 1,8 por 10 a la 24 moléculas. Eso implica que en 3 moles de agua, ¿cuántos átomos hay? 1,8 exponente 24 por 3. 5,4 por 10 a la 24. 5,4, bien. 5,4 por 10 a la 24. ¿Quién es el que me contesta? Tobías. Tobías. ¿Cómo andás, Tobías? Por 10 a la 24. Átomos. Bien. Eso es siempre y cuando me pregunten átomos. A ver quiénes más están. Bueno, el resto tiene calculadora a mano, tiene tabla periódica. A ver, cuéntenme. Yo sí, profe, pero el ¿Sí? Toby responde antes. ¿Pero qué? Pero el Toby responde antes siempre. Ah, bueno. Toby, entonces danos unos minutos más. Bien, supongamos que ahora yo les pregunto, para seguir y terminar con el ejemplo, les pregunto, ¿cuántos átomos? No, tengo. Supongamos que tengo 0,3 moles. Tengo 0,3 moles de sulfato férrico. No, pongamos otra. 0,3 moles de fosfato de calcio. CA3. Estas cosas las tienen que saber formular ustedes, ¿eh? No se crean que van a zafar así nomás. Bien, entonces me fijo en la tabla periódica y veo que el calcio es un metal, por lo tanto es una sustancia iónica. Por lo tanto va a estar formada por unidades fórmulas o fórmulas unitarias. Entonces, en un mol de esta sustancia voy a tener 6,02 por 10 a la 23 FU, fórmulas unitarias, por 10 a la 23, fórmulas unitarias. ¿Y cuántos moles tengo? Y tengo 0,3. Entonces, ¿qué cantidad de fórmulas unitarias voy a tener en 3 moles? Bueno, me faltan L, melos, moles. Ahí lo escribo bien. Moles. Eso me da
¿Profe, en 3 moles o en 0,3 moles? 0,3 moles. O sea, ahí tendríamos que por multiplicar el 6,02 por 10, todo eso, por 0,3. 6,02 exponente 23 por 0,3. Sí. Ah, ok. Te da 1,806 por 10 a la 23. Bueno, perfecto. Entonces tengo 1,810 o 1,8 por 10 a la 23. Fórmulas unitarias. Bueno, ahora ¿Lo yo podemos quiero transformar. cortar al número? Porque es Sí, no 1,806, se se puede. corta, no se corta, se aproxima. Ah, ok. ¿Sí? No se corta. Cortar, suponete que yo lo quisiera cortar en. Suponete que te diga, bueno, cortalo al centésimo. A vos te quedaría 1,80. Pero si lo tenés que aproximar, sería 1,81. No Claro, es lo mismo cortar que porque el aproximar. 6 se redondea. Ajá. Sí, hay que aproximar, no cortar. Bueno, ahora, transformemos fórmulas unitarias en átomos. Y bueno, tengo que fijarme, cada fórmula unitaria, ¿cuántos átomos tiene? Una fórmula unitaria, ¿cuántos átomos tiene? Un montón. ¿Cuántos átomos hay en esta fórmula? 13. 13, exacto. Tiene 13 átomos. Bueno, entonces 1,8 por 10 a la 23 Fu va a tener 1,8 por 10 a la 23 por 13. Y eso me va a dar 2.34 por 10 a 2 la 24. puntos. 34 por 10 a la 24. Bueno, átomos. Bien. Entonces, acá hemos transformado moles. Acuérdense, hemos transformado moles en átomos, moles en fórmulas unitarias y luego en átomos, moles en moléculas y luego en átomos. ¿Qué pasa si lo que tengo ahora es una masa de una cierta sustancia? Supongamos que tenemos, en vez de moles, tenemos 120 gramos tenemos una masa que es igual a 120 gramos ¿de qué puede ser? De dióxido de carbono. 120 gramos de dióxido de carbono. Y yo quiero saber cuántos átomos tengo en 120 gramos de dióxido de carbono. Bueno, lo paso a moles. Lo tengo que pasar, esa masa la tengo que transformar en moles. Hay una fórmula que dice que el número de moles de cualquier sustancia es igual a la masa dividido la masa molar. La masa es la que está, la información que me da el problema. Y la masa molar la saco de la tabla periódica. Eso me va a dar el número de moles. La masa entonces es 120 gramos y el número de moles, ¿cuánto es? La masa molar, ¿cuánto va a ser del dióxido de carbono? Profe, no tengo una duda. Bueno, pregunte. En el caso del oxígeno, cuando tenemos Sí. que calcular la masa molar, ¿lo Sí. aproximamos a 16? Sí. Bien. ¿44? Creo. Sí, 44. Nunca se olviden de las unidades, porque la masa molar es la masa, se expresa en gramos por mol.
Entonces, ustedes van a simplificar los gramos y les va a quedar, ¿cuántos moles? 2,72, 2,73 creo. 2,73 moles. Bueno, ahora tienen el número de moles, que es 2,73. Y a partir de ahí pueden sacar las moléculas, porque multiplican el número de moles por Avogadro, que recién lo hicimos, o sea, pueden sacar las moléculas multiplicando eso por Avogadro. Y profe, si por ejemplo solamente tenemos la masa molar y no la masa, ¿cómo sacamos el...? ¿Se puede? Momento, ya vamos a llegar a eso. Para pasar a moléculas multiplicamos el número de moles por Avogadro, y para pasar a átomos, ¿por qué moléculas? Porque es covalente, carbono y oxígeno son no metales. Para pasar a átomos multiplicamos la cantidad de moléculas por la cantidad de átomos que tiene la molécula, que es 3. ¿Sí? Eso lo hicimos recién. Agregamos con una determinada masa cómo llegamos a los moles. Bien, otra pregunta que me hicieron fue, que no sé, recién alguien me hizo una pregunta si solo tengo los moles o no. Claro, porque Hola. hay algunos en el cuadro donde solamente te da la masa molar y no te da ni los moles ni la masa en gramos. A ver, lo voy a mirar, chicos. ¿Cuál? Ay, este es el que está resuelto. Vamos a buscar uno que no esté resuelto. Esperen a ver si alguien que quiere entrar. No. Esperen que lo busque, porque está raro eso que me estás diciendo. Igual puede que no, capaz que me estoy confundiendo, pero... Sí, por eso lo vamos a abrir. Ahora lo abrimos. A ver. ¿Dónde? El número de moles. La masa. Bueno, por ejemplo, en el sulfato férrico no hay ninguno de esos datos, solo nos da la cantidad de átomos. Y te da la cantidad de átomos. Bueno, esperemos. Ahí no sabría qué hacer, claro. Ya vamos a llegar a eso. Miren, este esquema, no sé si lo han mirado, lo he construido, he tratado de hacerlo lo más claro posible, me parece que no lo logré. Bueno, ¿en qué estábamos? En nada, se borró. Entonces, acá. Cuando tengo la masa de la sustancia, a la masa de la sustancia la divido por la masa molar y obtengo la cantidad de moles. Para sacar la cantidad de moléculas o de fórmulas unitarias, lo multiplico por el número de Avogadro. Y para sacar la cantidad de átomos, lo multiplico por la atomicidad. Ahora, puedo hacer el camino inverso. Tengo la cantidad de átomos y me piden la masa. Bueno, divido por la atomicidad, divido por Avogadro y después multiplico por masa molar. Hagamos un ejemplo. Si quieren, hagamos el ejemplo este. Tengo la cantidad de átomos de sulfato férrico. A ver, 2,5 por 10 a la 25 átomos de sulfato férrico. El sulfato férrico entonces es Fe2SO3. Bueno, entonces, según el esquema que les mostré recién, para pasar de átomos, en este caso a fórmulas unitarias, porque es iónico, el hierro es un metal, tengo que dividir por la atomicidad, o sea, por la cantidad de átomos que tiene. ¿Por cuánto voy a dividir?
17. Son 17, a ver, 2 más 3, 5, sí, por 17. Entonces, 2,5 por 10 a la 25 dividido 17 me va a dar la cantidad de fórmulas unitarias. Eso, ¿a cuánto es igual? Fórmulas unitarias es igual, la cantidad de fórmulas unitarias es igual a la cantidad de átomos dividido. Voy haciendo el proceso inverso, ¿sí? Para pasar de fórmulas unitarias a átomos multiplicada por la cantidad de átomos que tenía la molécula. Ahora quiero pasar de átomos a fórmulas unitarias, pues entonces divido por cantidad de átomos. ¿Eso me da cuánto? 2,5 exponente a 25, yo pondría igual y después lo dividiría por 17. 1,47 por 10 a la 24. Bueno, 1,47 por 10 a la 24, fórmulas unitarias. Bueno, ahora quiero saber la cantidad de moles. ¿Se acuerdan que para pasar de moles a fórmulas unitarias multiplicaba por Avogadro? Bueno, para pasar de fórmulas unitarias a moles, divido por Avogadro. El número de moles va a ser igual a 1,47 por 10 a la 24 dividido 6,02 por 10 a la 23. Eso les va a dar el número de moles. A mí me dio 1,40. ¿Cuánto da? 2,44. 2,44 moles. Bueno, esa es la cantidad de moles de sulfato férrico. 2,44. Bueno, me salió una cosa rara. 2,44 moles. Bueno, y después, sabiendo la masa molar del sulfato férrico que la saco de la tabla periódica, lo multiplico por el número de moles y me da la masa en gramos. ¿Sí? Uno es un proceso que va en un sentido y el otro es un proceso que va en otro sentido. Hay que tener cuidado, miren, acá esto, no, esta no es. Esto lo hice creo para alguien de ustedes, pero no me acuerdo quién. Les quiero mostrar de nuevo esto, pero se los voy a mostrar, hay otro esquema. Lo vamos a para repasarlos. Acá tienen conversiones. Miren. Entonces, en una cierta masa de cualquier sustancia química hay una cierta cantidad de moles. Si la sustancia es un metal o es un gas noble, los moles están formados por átomos. Las partículas, digamos, son átomos. Si es una sustancia covalente, los moles están formados por moléculas y las moléculas por átomos. Y si la sustancia es iónica, los moles están formados por fórmulas unitarias y las fórmulas unitarias por átomos. Bien. ¿Cómo paso de masa a moles? En cualquier caso, depende, no importa si es metal, no metal, gas noble, no importa. Para pasar de masa a moles, divido por la masa molar. Y para pasar de moles a masa, multiplico por la masa molar. O sea, los procesos son inversos, dependiendo de dónde voy y hacia dónde vengo. En el caso de los metales y gases nobles, paso de moles a átomos directamente. ¿Cómo? De moles a átomos multiplicando por el número de Avogadro y de átomos a moles dividiendo por Avogadro. ¿Qué pasa cuando tengo sustancias iónicas o covalentes? Bueno, para pasar de moles a moléculas o a fórmulas unitarias, multiplico por Avogadro. Y para hacer el proceso inverso de moléculas a fórmulas, moléculas o fórmulas unitarias a moles, divido por Avogadro. Ahora,
para pasar de moléculas y fórmulas unitarias a átomos, multiplico por la atomicidad, o sea, la cantidad de átomos que tiene la partícula, y para pasar de átomos a moléculas o unitarias, divido por la cantidad de átomos que tiene la molécula. Esto está en el aula virtual. Bien, ya hablamos de moles, hablamos de átomos y hablamos de masa molar. Hablamos de masa molar. Vamos a ver los otros tipos de masa que vamos a encontrar. Bien. La masa molar, por definición, es la masa de un mol. Se expresa en gramos por mol. Después tenemos... Hay alguien que está cocinando. La masa molar, entonces, recuerden que es la masa de un mol. La masa de un mol. O sea, la masa de 6,02 por 10 a la 23 partículas. Fíjense algo interesante. Un mol de agua tiene la misma cantidad de partículas que un mol de mercurio, pero tienen distinta masa molar. ¿No? O sea, la misma cantidad de partículas, distinta masa. ¿Por qué? Porque las partículas son distintas. Bien, entonces la masa molar es la masa de un mol. La masa, M, es una cierta cantidad de materia. Cierta cantidad de materia. Si es de un mol, entonces es molar. Si no es de un mol, es masa. Supongamos que hablamos del agua. La masa molar es 18 gramos de agua, 18 G barra mol, en el caso del agua. Supongamos que tenemos una masa de agua, no sé, de 200 gramos. Podemos tener 200 gramos, podemos tener 1 tonelada de agua, podemos tener medio litro de agua, podemos tener 2 mililitros. Ay, no, estoy hablando de volumen. Bueno, en el caso del agua, volumen y masa son los mismos. 1 gramo, 10 gramos, 1000 gramos, 1 tonelada, 200 gramos. Esas son masas de agua. Si son 18 gramos, es la masa molar. Bien. Otra masa es la masa molecular relativa. Masa molecular relativa. ¿Por qué es relativa? ¿Por qué la masa molecular es relativa? Porque se compara con la masa del hidrógeno. La masa del hidrógeno se considera una UMA. Una UMA. Entonces, la masa molecular relativa del agua va a ser 18 UMA. O sea, va a ser 18 veces más grande. Va a ser 18 veces más grande que la masa molecular relativa. 18 veces más grande, perdón, que la masa del hidrógeno. ¿Por qué? El hidrógeno está formado por un protón. Tiene Z1. El oxígeno está formado por, un protón y no tiene neutrones. El oxígeno, eso pasa por dar clase en casa, uno se tienta. El oxígeno tiene 8 protones y tiene 16 neutrones. Y entonces fíjense, en una molécula de agua tengo 2 hidrógenos y un oxígeno. O sea que una molécula de agua es 18 veces más grande que un átomo de hidrógeno. ¿Se entiende el concepto de masa molecular relativa? La masa molecular relativa tiene el mismo valor que la masa molar, pero se expresa en unidad de masa atómica.
¿Por qué? Porque está comparada, se considera como unidad de masa atómica a la masa del hidrógeno. ¿Sí? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Ahora, nos falta la masa molecular relativa o masa de fórmula unitaria relativa, porque podríamos estar hablando de cloruro de sodio, que es una sustancia iónica, y también la masa, ahí no podemos hablar de masa molecular. En el cloruro de sodio, pongamos el sulfuro de calcio. El sulfuro de calcio, como el calcio es un metal, es una fórmula unitaria. Acá no hablamos de masa molecular relativa, hablamos de masa de fórmula unitaria relativa. Y va a ser igual a 40 del calcio más 32 del azufre, 72 UMA, si es la masa molecular relativa. Y 72 G barra mol, si es la masa molar. ¿Estamos? Esto se refiere a la cantidad de partículas nucleares totales que tiene el azufre y el calcio, y esto se refiere a la masa de 6,02 por 10 a la 23 unidad de fórmula. Se van enganchando a la diferencia. Una cosa es una molécula y otra cosa es un mol. Eso es muy importante. Una cosa es la unidad de masa atómica relativa y otra cosa es la unidad de masa atómica absoluta, que es lo que vamos a ver ahora. Bien, entonces, si nosotros decimos que una UMA, esperen a ver cómo era esta relación. Una UMA, o sea, una unidad de masa, no era así. Así es. Un mol de hidrógeno que son 6,02 por 10 a la 23 átomos. ¿Están de acuerdo? Hidrógeno. El hidrógeno de la tabla periódica. Un mol de hidrógeno tiene 6,02 por 10 a la 23 átomos. ¿Y cuál es la masa molar? 1 gramo. 1 gramo. ¿Están de acuerdo? ¿Me siguen? ¿Y cómo sabe que es 1 gramo? Porque está en la tabla periódica. Ah, sale ¿en qué parte de la...? Bueno, no sé. ¿Quién me habla? ¿Quién me habla? No, es que no sé en qué parte sale esa info de la tabla. Ya fue. A ver, chicos, les voy a compartir una tabla, vamos a buscar una tabla periódica en internet. Esperen. Vamos a buscar una tabla periódica. No importa qué tabla periódica tengan. Lo que importa es que la puedan interpretar. Eso es lo que importa. A ver, vamos a esta. A ver si podemos ver. Fíjate. Bueno, es un poco... Ahí está. Fíjate. Cada tarjeta tiene un número. Cada tarjeta corresponde a un símbolo químico, a un elemento químico. Tiene el símbolo, abajo generalmente tiene el nombre del elemento químico y tiene, si te fijas, acá están las referencias. Una es la masa atómica, generalmente de estos dos números que están arriba, la masa atómica es el más grande, y el otro es el número atómico. El número atómico indica la cantidad de protones y la masa atómica es la masa del hierro. Cuando nosotros buscamos la masa molar, nos fijamos
la masa atómica en la tabla periódica. Decime, ¿cuál es la masa molar del, no sé, trata de buscarlo en tu tabla periódica? ¿Cuál es la masa molar del yodo? Grupo 17, periodo 5. Masa molar del yodo. 127. Perfecto, 127. Y la 127 significa que en el núcleo el yodo tiene 127 partículas. Es como si fuera 127 veces el hidrógeno que tiene, fíjate la masa molar del hidrógeno, es 1. ¿Sí? ¿Estamos con eso? Sí, ahí está. Bien, entonces, 6,02 por 10 a la 23 átomos de hidrógeno tienen una masa de 1 gramo, porque me lo dice la tabla periódica y es un mol. Esto es un mol, por lo tanto es un G/mol. Ahora bien, ¿cuánto pesa un átomo de hidrógeno? Y va a pesar 1 por 1 dividido 6,02 por 10 a la 23. ¿Eso cuánto da? ¿6,02 por 10 a la 23, puede ser? No, no, chicos. Pongan 1 dividido 6,02 exponente 23. 1 dividido. Por 10 ¿Cuánto da? 1,66 por 10 a la 22. A la menos 22. Me aparece sin signo en la calculadora. Bueno, a ver, vamos a usar mi calculator. Esperen. Así les muestro. Vamos a la calculadora. Dijimos que era. Ya debería aparecer. Me pongo. Sí. No. No aparece. Bueno, vamos de nuevo. Calculadora. A mí me quedó a las menos 24. No. En cualquier... es abrir. Calculadora científica, abrir. Miren. No. Tendría que decir calculadora científica. Ahí está. Miren. Es 1 por 1. ¿No es cierto? Sí. Eso dividido 6,02 exponente 23. Eso me da 1,66 por 10 a la menos 24. Bueno, 1,66 exponente menos 24. ¿Están de acuerdo? Sí. Prueben con sus menos 24 acá entonces. Profe, pero ¿por qué no es 6,02 por 10 a la 23? Porque te va a dar mal, porque en vez de poner por 10, se pone exponente. Y acá, No, o porque sea, me olvidé del 2. Acá me olvidé del 2. 6,02 por 10 a la 23 átomos, que son un mol de hidrógeno, tienen una masa de 1 gramo por mol, me lo dice la tabla periódica. Yo quiero saber, miren, un protón que tienen la misma masa que el neutrón, pesan 1,66 por 10 a la menos 24 gramos. Esto es gramos. Profe, Entonces, ¿qué? Me dio 1,66 por 10 a la 22. No, no puede ser. Tiene que ser, fíjate bien, mostrame si querés, mandame una foto. Y yo miro el celular, a ver en qué te has equivocado. Mariana, ¿me alcanzás el celular, por favor? Sí. ¿Me mandaste? No, profe, todavía no.
¿Y eso Bueno, qué resultado Ahí le debería mandé dar? al profe que me dio el mismo resultado. ¿cómo? A mí me dio el mismo resultado que Enzo y tendría que haber hecho el mismo cálculo, entonces ahí se los mandé por WhatsApp. Es que le pones por 10. No tenés que poner exponente. 1 dividido 6,02 exponente Es que si no le 23. es que si no le ponemos el por 10, a mí me da 1,17 por 10 a la menos 18. O sea, cualquier cosa. A mí también. Me pasa lo mismo. Bueno, Entonces, por entonces ejemplo, no sé, cuando chicos. A mí yo me da bien el resultado. puede ser por el Entonces tipo de no sé qué calculadora. decirles. Es que no sé, a lo mejor hay que apretar otra cosa en vez de exponente. Eso lo van a tener que consultar. ¿Tienen clases de matemática online? Sí. Sí, sí, sí. Pregúntenle a la profe cómo se pone el exponente. No, si el exponente lo ponemos bien, porque lo que nosotros hacemos es Entonces hay algo que 6, están haciendo mal. porque ponemos 6,02 A ver, por 10 a exponente. no tenés que poner por 10 exponente. Tenés que poner 6,02 exponente 23. Claro, y ahí cuando ponemos 6,02 exponente Ah, 23, da eso mal. Cuando da bien, o sea, bien, no da bien, bien. bien, da lo más cercano, que en vez de dar menos 24 nos da menos 22. No puede ser. Bueno, a ver, yo tengo 1 dividido 6,02 por 10 a la 23. ¿No es cierto? Ahí me dio, profe, a mí sí, ahora sí. Me dio. Para. Con el Bueno, exponente. sigan probando. Yo tengo que dividir 1 por 6,02 por 10 a la 23. Dividan, por favor, háganme esta cuenta. 1 dividido 6,02. 1 Ahora sí dividido me dio. 6,02. ¿Y qué hicieron? ¿Les dio? Sí. Sí, profe. Háganme Yo 1 había dividido dividido. 6,02. Pero ¿cómo Uno lo dividido. pusieron al O sea, número? 1 dividido 6.02 exponente 23. Que era lo que yo les venía Yo diciendo, lo ni... puse 1 dividido, paréntesis, 6,02 por 10, exponente 23, cierro paréntesis. No. Primero, el paréntesis no te hace falta y pusiste por 10 exponentes. No pongas por 10 exponente. El por 10 en la calculadora es exponente. No se pone por 10. ¿Sí? El resto que está tan callado, ¿qué opina de la vida? Profe, pero en todas las cuentas que venimos haciendo que le vengo dando los resultados, todos los he puesto con por 10 y me han dado todos. A mí No, también. bueno, yo no A los mí también. controlé. Yo no los controlé, a lo mejor estaban todos mal, chicos. No sé, vuelvan a No verlos me de ac- nuevo. O sea, el procedimiento estaba bien. Yo no los venía controlando, no venía mirando demasiado. Imagínense que yo me tengo que concentrar en el alumno que está entrando, en el alumno que en lo que estoy explicando. Bueno, después lo voy a mirar. Antes de pasárselos al video, a la grabación, lo voy a mirar. Y bueno, y les mandaré un mensaje diciéndoles que si hay error o no hay error. Bueno, hasta acá, entonces, la masa de un protón es 1,66 por 10 a la menos 24. Entonces, imagínense que yo quiero saber cuál es la masa por 10 a la 24, menos 24. Esa es la masa de un protón. Hasta ahí, ¿por qué? Porque lo calculé a partir de algo que yo ya sé, que es que un mol de hidrógeno que tiene 6,02 por 10 a la 23 átomos, tiene una masa de 1 gramo. Ahora bien, supóngase que yo tengo una sustancia cuya masa molar es
perdón, cuya masa molecular relativa, la masa molecular relativa es masa molecular relativa. Uy, qué lío si está todo, qué problema. Bueno, masa molecular relativa. A mí me sonaba que podía ser, pero ya lo voy a revisar. Masa molecular relativa es 40. Pero, por ejemplo, profe, en las clases anteriores que hizo de los temas, que también iban practicando y iban haciendo así, que Sí, iban en las últimas dos clases que yo no pude estar, las vi hoy, esta tarde, sí, y yo iba sí. haciendo con la calculadora y ponía el por 10 y me daban los mismos resultados que les iban dando en esa Bueno, clase. entonces es un misterio, chicos. Será por la calculadora, Supongamos, capaz. ya lo vamos a mirar. Entonces, supongamos que la masa molecular relativa de, vamos a poner, del trióxido de hidrógeno, o lo que, no, trióxido de hidrógeno no, esto es anhídrido sulfúrico, es, bueno, 32 del azufre, más 16 por 3, sáquenme la masa molecular relativa de esta sustancia. ¿80? Bueno, 80 ¿qué? ¿Gramos? UMA. No, porque es masa molecular. La U, ¿pero qué? No es molar, es molecular. Bueno, 80 UMA. ¿Qué quiere decir? Que en esta partícula hay 80 veces una UMA, o sea, 80 protones. ¿Están de acuerdo? Y si un protón tiene esta masa, la masa molecular absoluta va a ser 80 por 1,66 por 10 a la menos 24. De nuevo, masa molecular 80 UMA quiere decir que cada partícula de esta molécula tiene 80, no protones, sino 80, llamémosle partículas nucleares, porque son protones más neutrones. ¿Se dan cuenta de lo que les estoy diciendo? Sí. ¿O no? Mi hijo dice sí, no entiende nada. A ver, vamos de nuevo. Para que les quede claro. A ver. Profe, El azufre, disculpe, ¿qué? la clase inglés, soy Lucas. Ay, lo siento. Ya, bueno, después te lo paso. Lo último, porque ya llevamos 1 hora. El azufre es 1632. ¿Están de acuerdo? Sí. Y el oxígeno es 8 y 16. Bueno, si yo tengo una partícula formada por un azufre y 3 oxígenos, quiere decir que tengo 32 partículas nucleares. Esta 32 se refiere a la cantidad de protones y neutrones. 32 protones y neutrones del azufre y 16 por 3 protones y neutrones del oxígeno. O sea que tengo más 16 por 3 protones y neutrones del oxígeno. Eso me da un total de 80 partículas nucleares. O lo que es lo mismo, 80 UMA. Si una partícula nuclear, tiene una masa de 1,66 por 10 a la menos 24, entonces 80 partículas, que es la masa molecular relativa de esa sustancia, 80 partículas, van a tener, ¿qué masa? Y 80 por 1,66 exponente menos 24. Saquen ese número. A ver cómo nos da.
Profe, me quedó 1,328 por 10 a la menos 22. A mí también. A mí también. Bueno, dijimos que era 80 por 80 Sí, profe, me quedé igual. por 6,02 exponente, no sé si es exponente, ¿cuánto? Menos 24. Menos 24. No, es que no era 6,02. Es No. 1,66. 1,66. Sí, ya sé. A ver, acá terminamos, no desesperen. Calculadora científica, abril. Entonces, Igual creo que en el trabajo que nos dio no hay nada de masa molecular relativa, no tenemos que sacar eso, creo. puede ser. Hay dos trabajos prácticos, ¿eh? Claro. 80 por 1,66 exponente menos 24. A ver cuánto da. ¡Oh! No es este exponente. Recién había visto otra porque sí o no me intriga, no sé. Bueno, no importa. Pero ¿cuánto les dio? A ver. 8 por 1,328 por 10 a la menos 22. Eso. Bueno, esperemos que esté bien. A ver, 80 por 1, háganme 80, vamos a controlar. Hagan 80 por 1,66. Díganme cuánto es. $132,8. Bien, 132,8 por 10 a la menos 24. 132. Perdón, 132,8 por 10 a la menos 24. Y si yo le pongo la coma acá, me queda 1,32 por 10 a la menos 22. Perfecto. Bueno, vamos a tener otra clase la semana que viene. Así que practiquen. Ahí les puse una segunda guía. No, pero lo tienen que entregar mañana. No, ¿cuándo lo tienen que entregar? ¿La semana que viene? Sí, mañana. No, mañana. Ah, mañana, porque les puse una guía de... ¿La vieron? ¿Qué cosa? ¿Vieron todo lo que tienen para hacer? A ver, esta Sí. Sí, Vimos, Sí, vimos. estaba viendo después de es. otro. Esta, Casi me da un paro. bien. Bueno, mañana estoy disponible, a la mañana me hago un estudio, pero el resto del día estoy disponible. Así que pregunten todo lo que necesitan. No sé si les ha quedado alguna duda ahora o tienen la cabeza ya demasiado bombardeada con información. Voy a ver qué pasó con esos números que íbamos calculando, a ver si están bien o no. Así que capaz que recién mañana se los pase, ¿sabe? ¿Qué pasó, Enzo? No, Enzo nada, toque Rodríguez levantó la mano. Solamente está saludando. Bueno, entonces, hasta acá llegamos, ¿eh? Después seguimos. No Ok, sé profe. cuándo, mañana, por ahí, ¿eh? Bueno. Listo.